Hola, muy buenas noches. Aquí estamos una semana más en Punto de Encuentro, en Canal 8, con el sano interés de tratar de contarles a los telespectadores, hablarles de temas que les puedan resultar de interés para todos. Esta semana vamos a abordar un tema cuanto menos que creo que afecta a todo el mundo, evidentemente, que es lo que hemos denominado la cesta de la compra en Canarias. Pagamos mucho los canarios por los productos, bienes y servicios que tenemos y compramos. Esto se puede comparar por islas, se paga más caro en un sitio unas cosas que en otro, y sobre todo este modelo económico en el que estamos viviendo, este estímulo constante del consumismo, en unas fechas que además se nos vienen encima, en las que son, digamos, el estandarte de este tipo de comportamientos, pues queríamos aportar un poquito de luz y hacerles entre todos pensar sobre este tipo de cosas. Para ello nos acompañan esta noche don Álvaro Dávila, director del Instituto de Estadística de Canarias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Don Carlos Rodríguez Fuentes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, y don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Tenerife. En primer lugar, la pregunta es evidente y es la sensación que tenemos los canarios, y yo quería preguntarle a don Álvaro Dávila si los datos reflejan o, digamos, justifican esa sensación de que lo que pagamos aquí, don Álvaro, es más caro que en otros sitios, o incluso cuando hablamos de Canarias, ¿esos precios son adecuados o son diferentes según la isla en la que se viva? Buenas tardes, vamos a ver. El Instituto Canario de Estadística hace 3 años, el mes pasado hizo 3 años que está haciendo una operación mensual de recogida de información para obtener datos de la operación que hemos llamado Cesta a la Compra en Canarias. Con esta operación nosotros lo que hemos querido es poder comparar, tener una posibilidad real de comparar lo que sería una cesta a la compra, digamos, normal, de una familia normal, en una isla y en otra, saber si La Palma es más caro que El Hierro o Fuerteventura es más caro que Tenerife o más barato. Para eso recogemos 250 productos en casi 200 centros comerciales de toda la comunidad autónoma, y además de eso, esos productos, esos precios los ponderamos en función del peso que tiene la cesta de cada producto dentro de la cesta de la compra, y cada supermercado o cada centro comercial lo ponderamos en función del tamaño del centro y la población a la que atiende. Con todos esos datos obtenemos un valor que llamamos cesta de la compra media de Canarias, que le damos el valor 100, y a partir de ahí unas islas estarán por encima y otras por debajo del 100, que son las más baratas y las más caras. Y lo que nos dice este estudio, que ya le digo que llevamos pues 37 meses haciendo, 3 años y un mes haciendo, es que efectivamente hay islas en las que la cesta de la compra pues puede salir en torno a un 15% más caro que otras, y además lo lamentable es que casi siempre son las mismas, y que, pues normalmente los precios más caros están en las islas más pequeñas. Ya hablaremos a lo largo del debate, pero no cabe duda que, por una parte, la doble insularidad, por otra parte, el tamaño del mercado, posiblemente yo creo que más el tamaño del mercado, influye en esta cesta de la compra. Lo ideal sería que para todos los canarios la cesta de la compra, los productos, porque al fin y al cabo la cesta es una cesta de productos alimenticios y de productos de limpieza de la casa principalmente, que esa cesta lo lógico es que a todos los canarios nos costase igual. La verdad es que no es así y hay diferencias importantes. Pero no obstante, yo quiero resaltar un dato que quizás llamaría mucho más la atención si lo pudiésemos publicar, pero que debido al secreto estadístico no lo podemos hacer. Si comparamos no una isla con otra, que si lo comparásemos sería muchísimo peor todavía, sino si comparamos dentro de la misma isla el precio de un producto, nos podemos encontrar con diferencias que pasan el 100%. Es decir, que algo que cuesta 5 euros en un centro comercial vale 10 en otro, repito, dentro de la misma isla. Si comparamos todas las islas ya producto a producto, las diferencias son muy importantes. Y eso yo creo que es algo que sí que hay que valorar, porque posiblemente muchas veces vamos a un centro comercial porque vemos el precio de un producto y ese después nos lleva a terminar comprando 30 productos más. Entonces posiblemente eso es lo que quizás haría más reflexionar a la gente. Es una pena que, ya digo, por el secreto estadístico que nosotros estamos obligados a mantener, no podemos dar ni nombres de productos ni tampoco nombres de centros comerciales. Para nosotros lo más sagrado es el secreto, porque además está regulado por ley y sabemos que lo tenemos que cumplir, y lo cumplimos por supuesto a rajatabla.
pero si pudiésemos dar nombres de productos y centros comerciales, estoy seguro que la gente se llevaría una gran sorpresa. Desde luego, porque esto que usted comenta es algo que podemos percibir, pero que evidentemente los ciudadanos no siempre sabemos o sabemos aplicar, digamos, ¿no? Sabemos comprar, que quizás sea una asignatura pendiente que habría que poner incluso en los colegios, ¿no? Hay una frase muy conocida, ¿no? Esa de busca, compara y al final decide y compra. Lo que no cabe duda que es muy difícil ir a comparar los precios de todos los centros comerciales de una isla, porque en tiempo y en gasolina, posiblemente más en tiempo, nos gastaríamos más de lo que vamos a ahorrar. Pero sí que es conveniente que la gente, cuando entre a un centro comercial, no compre directamente todo lo que encuentre, porque, ya digo, un producto puede llevar a comprar otros que seguramente no estén tan bajos de precio. Y don Carlos Rodríguez Fuentes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Este modelo en el que estamos viviendo, que ustedes desde el punto de vista evidentemente mucho más teórico, pero también práctico, pueden comprobar, este modelo de compra, estos niveles de precios que soportamos en Canarias, ¿son diferentes a otros que se puedan ver pues supongo que en el resto de España, o hay estudios al respecto que puedan, digamos, avalar esa sensación de la que hablábamos, de que aquí vivimos y cada día nos resulta más caro pagar determinadas cosas? Como bien decía el director del ISTAC, los datos que tenemos para Canarias o que publica el ISTAC, de las cuales me gustaría hablar después con mayor detalle, si puede ser, no son comparables no se pueden comparar no se pueden hacer extrapolaciones sobre qué es lo que ocurre fuera de las Islas Canarias, porque es una encuesta que se realiza solo para Canarias y, digamos, la metodología que se hace no es comparable a la que se puede estar realizando fuera. Que los precios son mayores en Canarias, pues, a mí no me extraña que varían, no me extraña tanto que varíen por islas, no solamente por islas ni dentro de una isla, sino dentro de los distintos establecimientos que hay en una calle. Hace mucho tiempo que se sabe que lo que se conoce en economía como la ley del único precio no se cumple, entre otras cosas porque los productos cada vez son más heterogéneos. Y por usar una frase también conocida, como decía el director de esta, busque, compare y compre, hay otra que dice que lo barato sale caro, ¿no? Entonces, digamos, esos son los dos extremos, donde, bueno, a veces es muy difícil de calibrar si el bien bolígrafo existe, o existen distintas modalidades de bolígrafos y los consumidores son fieles a una marca o no. Hay gente que le gusta llevar la marca de la chaqueta por fuera y está dispuesta a pagar sencillamente porque se vea. Hay gente que busca bien chaqueta. Entonces, yo, desde luego, con respecto a los datos, no puedo competir ni pretendo con la información que puede disponer desde el Instituto Canario de Estadística, ni tampoco desde la Oficina de los Consumidores, pero no me extraña que varíen. Y creo más, diría que si llegáramos a la conclusión de que los precios son iguales, idénticos en todas las islas, posiblemente estaríamos quejándonos de eso, de que precisamente la no traslación de los mayores costes de transporte o la no traslación de otra serie de argumentos, pues hace que los consumidores de unas islas estarían subvencionando el consumo de otras. Entonces, digamos, entre los dos puntos, entre los dos extremos, debe haber un punto intermedio en donde posiblemente se encuentre, no la verdad, pero sí por un poco la realidad nuestra. Y don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Tenerife, ¿sabemos comprar los consumidores canarios bajo su punto de vista? Bueno, hay de todo, ¿no? Y con el peligro siempre de la generalización, yo creo que nos queda... Es una cultura que se ha perdido en gran medida. Y se ha perdido porque la cultura tradicional de la compra eficaz y la compra eficiente, era una compra puramente del ama de casa, que realmente era la economa doméstica, ¿no? Eso, con la entrada de la mujer al mercado de trabajo, que por supuesto valoro positivamente, todo quede claro, por desgracia se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo desde el conocimiento incluso de la calidad de los productos, la elección, por ejemplo, de un pescado, saber cuál es más fresco, cuál es menos fresco, el saber dónde se compraba más barato o menos barato. Eso, por desgracia, no solo por esa entrada de la mujer, sino también por el alto, digamos, nivel de estrés que genera el sistema en el que vivimos, pues se ha digamos, ido perdiendo. ¿Qué sucede? Pues que además
las organizaciones de consumidores, que somos, digamos, el pepito grillo, la pequeña conciencia que tiene que remover esa sensibilidad, pues somos muy pequeñas frente a un mercado inmensamente poderoso, ¿no? Entonces, claro, la desigualdad de medios, el David contra Goliat, aquí es muy difícil que se repita. O sea, nosotros la onda todavía no lo hemos conseguido para poderle dar la pedrada, pero la realidad es que cuando hacemos algún tipo de estudio comparativo, etcétera, nos damos cuenta, por ejemplo, grandes superficies en Canarias, que es un debate también importantísimo. El sistema comercial, cómo se ha revolucionado y modificado en muy pocos años. Bueno, pues en estos momentos hay establecimientos que tienen cuotas de mercado, por ejemplo, en distribución alimentaria, muy elevadas, que genera una casi régimen cercano al monopolio, casi, ¿no? Y que tiene una capacidad de influencia en el mercado importantísima. Sin embargo, los consumidores, en algunos de esos establecimientos, les premian, cuando no tienen mejores precios, les premian con un volumen importantísimo de compras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que no hay una contrainformación suficiente, con medios suficientes para que llegue, para que ese consumidor tenga con esa información el instrumento más importante para una elección correcta. Y ese es quizá el principal problema. Bien, pues si quieren vamos entrando en materia poco a poco. Don Álvaro, cuando hablamos de islas caras, islas baratas, ya lo apuntó antes don Carlos, también el tema de la doble insularidad que se acaba pagando. Podemos resumir brevemente en unas cuantas pinceladas, y aunque evidentemente habrá gente a la que le guste y gente a la que no, ¿de qué islas estamos hablando cuando decimos que son islas caras, por ejemplo? Vamos a ver, las 7 islas las podríamos dividir en 3 grupos. Las 2 islas mayores, las islas capitalinas, la de Tenerife y Gran Canaria, son las 2 islas más baratas en esta cesta de la compra, en esta operación que nosotros hacemos mes tras mes. En torno entre un 5 y un 7% casi todos los meses, por debajo de la media, por debajo del 100, no comparado con La Gomera, que sería entonces un 12 o un 15%. O sea, comparado con la media, Tenerife y Gran Canaria están en torno a un 5 o un 7% más barato. Próximo a la media están La Palma y Fuerteventura. La Palma por debajo y Fuerteventura por encima, pero próximos ya a la media. Y en el otro extremo están Lanzarote, El Hierro y principalmente La Gomera. Lanzarote y El Hierro en menor medida y principalmente La Gomera, que es la isla que lamentablemente sale como la isla más cara en esta operación, pues prácticamente mes tras mes. En segundo lugar, El Hierro y Lanzarote se están disputando el honor, entrecomillado, de quedar el segundo en esa clasificación, en ese ranking desgraciado de ser la isla más cara. Unos meses Lanzarote, otros meses es el Hierro. Pero aquí yo sí quisiera precisar algunas cuestiones. Por ejemplo, el transporte a La Palma es más caro que el transporte a La Gomera. Sin embargo, La Palma mes tras mes sale un 2% y hasta un 4% por debajo de la media, y La Gomera está saliendo entre un 6 y un 8 más caro. Es decir, que entre La Palma y La Gomera viene a existir aproximadamente un 12 o un 13% de diferencia mes tras mes. Eso a mí, como, bueno, no ya como instituto de estadística, sino como persona normal que analiza un poco los datos, me lleva un poco a la conclusión de que el transporte, la doble insularidad que llamamos, puede influye, pero no es seguro el motivo más importante en la carestía. Quizás sea mucho más importante el tamaño en mercado. No cabe duda que no es lo mismo que una empresa compre productos para poner a la venta para 10.000 personas que tiene El Hierro que para 800.000 personas que tiene Tenerife, para 20.000 personas que tiene La Gomera que para 800.000 personas que tiene Gran Canaria. Tampoco es la misma competitividad la que existe en Tenerife y Gran Canaria que en La Gomera y en El Hierro. En La Gomera no hay ningún centro comercial ni siquiera mediano, en La Gomera hay uno mediano y no hay nada más. En La Palma ya hay algunos más, aunque no hay esas grandes superficies. Entonces, la competencia siempre es importante en este tipo de temas. No cabe duda que a mayor competencia siempre se abaratan los precios. Por tanto, las 2 islas mayores, donde la competencia es mucho mayor y además el mercado para el que compran los distribuidores es mucho mayor y por tanto ellos también a su vez consiguen mejores precios, hace que se produzcan estas diferencias.
Y le quería preguntar, ¿hay algún producto que, digamos, abandere la carestía, por ejemplo, de La Gomera? O... No, al contrario. Si se repite esa tendencia, hay algunos productos que marcan, digamos, normalmente el que se sale de la media es, pues no sé, los productos frescos o... La Gomera tiene un problema y es que nosotros la cesta de la compra, estos 250 productos, los hemos dividido en 14 grupos. Desde el grupo 1, que así de memoria creo recordar que es el pan y los cereales, hasta el 12, 13, 11, 12, 13 y 14, que es fruta, verdura, carne y pescado. La Gomera, lamentablemente, prácticamente en los 11 grupos está siempre o el primero o el segundo más caro, no ya en la cesta globalmente, sino individualmente. Al contrario que, por ejemplo, el hierro, que mes tras mes tiene un grupo que sale prácticamente el más barato de toda Canarias y en algunos casos con un 20 o 25% más barato, creo que era el del pescado. O, curiosamente, Fuerteventura, mes tras mes sale como la isla donde más barato es comprar carne. O sea que, como se ve, ya cuando vamos al detalle de los grupos, bueno, y ya si entrásemos en el detalle de producto a producto, veríamos un abanico muy, muy grande. Por eso es por lo que le decía que yo creo mucho en que el gran problema posiblemente sea la competitividad, que es en algunos casos hasta imposible. Los pueblos pequeños de La Gomera del Hierro, ahí es que con que haya un pequeño comercio abastece a todo el pueblo, o sea, nadie se le ocurre ir a poner allí una tienda, pues porque no es rentable y no nos engañemos. Un centro comercial, sea pequeñito, sea una tienda o sea grande, es un negocio y nadie pone negocios para perder dinero sabiéndolo de antemano. Entonces, la competitividad, sobre todo en los centros, en los lugares pequeños, es importante. Y no olvidemos que nosotros la recogida de información que hacemos no solamente en las capitales, nosotros recogemos en todos los pueblos de las islas, o sea que en La Gomera podemos recoger desde San Sebastián, y digo podemos porque no voy a decir dónde, podríamos recoger desde San Sebastián, en Alajeró, en Vallehermoso o en Valle Gran Rey, con lo que estamos atendiendo todas las zonas de la isla para tener pues, la diversidad que hay en ella, ¿no? Y don Carlos, ¿qué factores pueden influir en las diferentes políticas de precios a nivel casi, si queremos decirlo así, teórico? Porque bajando, digamos, a los datos puntuales, más o menos estamos viendo por dónde va la tendencia. El precio depende no solo de los costes, depende también de la estructura del mercado, como decía el director del ISTAC, Álvaro Dávila, depende del nivel de competencia real que exista o potencial. Y también depende del nivel de renta, de la demanda, de los picos que hay en la demanda, de muchas cosas. Lo que no sé yo es si realmente, es decir, los datos, de los datos, ¿qué diagnóstico se puede hacer sobre las otras cosas? Porque, por ejemplo, hay... yo creo que en parte los resultados de la encuesta depende mucho de cómo se elabore la encuesta, sin entrar a desmerecer el trabajo, ni mucho menos. Hay supermercados, hay centros en cualquier pueblo, no voy a poner nombres, bueno, voy a poner un nombre, La Restinga, donde tú vas a comprar un trozo de calabaza y posiblemente no lo encuentres en el supermercado, porque todo el mundo tiene... hay otra forma de aprovisionarse de eso. Entonces, a lo mejor los precios que se recogen en algunos establecimientos, pues a veces reflejan el precio, la disposición a pagar por ese producto, pero también están influenciados por las pautas de consumo y la forma en la que los hábitos de compra normalmente que utilizan los habitantes de ese lugar. Hay establecimientos en Canarias que aseguran o que así lo publican, lo publicitan, garantizamos que el precio es el mismo en todos nuestros establecimientos, haciendo región, ¿no? Se podría decir. Y hay otros en donde los precios varían sencillamente porque a lo mejor añaden más servicios. Por no variar demasiado, pues evidentemente la evolución de los precios refleja la estructura de costes, en los cuales los costes de transporte, las preferencias, los hábitos de compra, el nivel de competencia que existe en un mercado, el hecho de, como decía don Álvaro Dávila, pues el hecho de que no haya mercado más que para un solo establecimiento, pues eso hace que si ese establecimiento pues tiene una serie de costes superiores a los que tienen una mayor escala de producción, pues eso se tenga que repercutir.
Sin embargo, yo no estoy seguro de que el tema de la distribución, de que el hecho de que, por ejemplo, el menor tamaño de mercado en Valle Gran Rey haga que los precios, que el mayores de coste se tengan que trasladar a los precios, porque a lo mejor el distribuidor es un distribuidor que existe en Tenerife, que distribuye para toda la provincia. Con lo cual, digamos, depende de cuál es su política de precios, es decir, el coste medio lo fija en su centro de aprovisionamiento de la nave industrial que está en Granadilla, y a partir de ahí fija precio, y añade posiblemente el coste de transporte, pero el tema de, es decir, no hay una producción de un bien en un punto concreto que haga que incurras en mayores costes, sí, que tengas que trasladar ese mercado, sino que es distribución, y en la distribución se hace las empresas de logística a escala regional, en donde lo que varían son posiblemente o deberían variar son los costes de llegar allí. Pero dentro de las empresas hay lo que se conoce como la política de subvenciones cruzadas de precios. Es decir, y eso es lo que existe en las grandes superficies. Este precio está... pongo este precio porque estoy recuperándolo con otro. En las distribuciones también puede que sea ese tipo. Entonces, yo creo que yo he hecho en falta, sería muy interesante seguir profundizando y avanzar un poco en el análisis también, por ejemplo, de las estructuras comerciales que existen a nivel, es decir, intentar medir en los niveles de competencia que existen realmente para ver si hay una asociación entre las diferencias de precios que han detectado en los estudios del ISTAC y las características del mercado. O, por ejemplo, otras variables relevantes, como pueden ser la demanda, el consumo aparente que existe dentro de ese mercado, el nivel de renta. Es decir, el precio es el resultado de la oferta y la demanda en algunas ocasiones. Entonces, estamos hablando del precio el precio de salida de fábrica, por así decirlo. Falta ver si eso se vende, porque si no se vende el mercado se hunde y desaparece el precio, desaparece el oferente, desaparece el precio, desaparece el bien. Hay otra parte que la diferencia, a lo mejor también esas diferencias de precio en parte son reflejo de las diferencias en la demanda. Porque vamos, tú tienes en un mercado, una isla como por ejemplo Fuerteventura, en un mismo establecimiento comercial, tú puedes tener dos tipos de clientes. El operario, el conductor que ha venido a distribuir al hotel su mercancía, y detrás el cliente que se está hospedando en el hotel. Y los niveles de renta que tienen uno y otro, los trabajadores locales y los, entre comillas, visitantes que están dispuestos a pagar mucho más porque están temporalmente allí, eso hace que el establecimiento se pueda permitir una serie de precios que a veces son escandalosos. Cuando uno viaja, se va de vacaciones a otra isla y dice, pero hombre, pues aquí la cerveza hay que reducirla a la mitad, porque al menos la que compras en el supermercado. Es evidente que como consumidores todavía tenemos mucho que aprender, y nosotros con este programa que vamos a seguir a continuación de la pausa publicitaria, pretendemos al menos arrojar un poquito de luz sobre cómo consumimos los canarios y de alguna forma cómo nos gastamos esos salarios que también apuntan las estadísticas, evidentemente no las del ISTAC en este caso, sino también las del Instituto Nacional de Estadística. Nuestros salarios no son precisamente los más altos, pero nuestros precios están ahí, digamos, rozando un límite que a veces, y eso lo hablaremos después también con Raúl Alonso de la Unión de Consumidores, imposibilita la vida diaria y la gente acaba con niveles de endeudamiento muy altos. Pues lo dejamos aquí y volvemos tras la publicidad. Buenas noches, aquí seguimos con este programa de Punto de Encuentro en el que estamos tratando de dilucidar cómo gastamos nuestro dinero los canarios. Y precisamente hablando de consumo y cómo consumimos, quería preguntarle a Raúl Alonso si considera que los consumidores canarios consumen con cabeza. Esto tiene relación quizás con la primera pregunta del debate, pero centrémonos un poquito más en la gente que gasta más de lo que tiene, que quizás sean datos que aunque no se tengan fehacientemente, sí es una sensación generalizada. Hombre, vamos a ver, el tema de la carestía tiene que ver también, y siempre hay que relacionarlo, porque si no, no sale correctamente la opinión, hay que relacionarlo con el nivel de renta, ¿no? Nosotros en Canarias tenemos un nivel de renta inferior a la media del Estado, con un nivel salarial inferior,
Sin embargo, no hay esa diferencia de precios, ¿no? Hay una diferencia incluso a veces al alza. De hecho, en estudios no oficiales, por ejemplo, que realiza la Compra Maestra, la revista Compra Maestra, Las Palmas de Gran Canaria siempre sale entre las 5 primeras capitales con mayor carestía en cesta de la compra, ¿no? Santa Cruz de Tenerife siempre queda entre las 10 primeras, ¿no? Si a eso lo sumáramos el diferencial que existe evidentemente con otras islas dentro de Canarias, pues nos podemos decir que esas islas tienen una diferencia de precios importante o son de las que más carestía tienen de precios, con un nivel de rentas inferior, que también, por cierto, hay diferencia de nivel de rentas entre unas islas y otras. O sea que los ciudadanos con menor nivel de rentas están más castigados con precios más altos. Esa sería, en términos generales, lo que está sucediendo. Entonces, frente a eso, poner la cabeza, pues a veces es complicado. A veces es complicado porque hay un nivel de gasto del cual es muy difícil poder salir, ¿no? Y luego que además, independientemente del nivel de rentas, el afán de los publicitarios y de las empresas evidentemente sigue siendo el mismo. Hay un notable interés en que, por parte de muchas entidades, entre ellas las financieras, que han estado concediendo crédito de forma absolutamente sencilla porque tenían un enorme interés en mantener a sus ciudadanos permanentemente con ellos. Entonces eso es muy importante decirlo. De todas formas, sí hay todavía que modificar algunos hábitos de compra y por lo tanto de consumo, y sigue habiendo un diferencial, por ejemplo, entre el volumen de gasto que hace un canario en alimentación, por ejemplo, con el que hace un ciudadano, siempre hablando de medias, ¿no? ¿Y cómo está esa relación, don Raúl? Todavía nosotros tenemos un menor... la calidad, digamos, en la compra, que tiene que ver un poco con la distribución del gasto que hacemos, todavía nos indica que queda trabajo por hacer, ¿no? Hay problemas alimentarios, por ejemplo, relacionados con la salud. Canarias tiene un alto sobrepeso. Eso tiene que ver con cómo nos alimentamos. Tiene que ver, al final, también con cómo compramos, evidentemente, porque lo que compramos es con lo que nos alimentamos. Hay un alto índice de diabéticos. Tiene que ver con cómo compramos, cómo nos alimentamos. Todavía eso significa que queda trabajo por hacer en el sector de educación del consumidor en sus hábitos. Y esos hábitos de consumo empiezan, evidentemente, con el hábito de compra. Pero ya digo, todo esto siempre desde un sitio en el cual la lucha es muy desigual. Seguimos viendo cómo publicitariamente, iba a decir se nos engaña, sí, se nos engaña, se nos invita, cada vez. Se nos invita. Y es muy difícil poner freno a todo ese y poner orden, ¿no? Porque ya digo, la imposibilidad, por ejemplo, económica de las organizaciones de consumidores en estos momentos, ¿no? De hacer comparativas que sí hacíamos hace algún tiempo, cuando teníamos mayores apoyos. Precisamente hablando de establecimientos y marcas que la Administración evidentemente no puede hacer, pero que nosotros sí podemos hacer, pues es un instrumento enormemente útil para que el consumidor pueda elegir, no para que elija lo que nosotros queramos, sino para que tenga la verdadera elección, la verdadera libertad de elección, que viene determinada por tener una información adecuada. Entonces, es muy difícil luchar frente a unos... hablaba antes, salió un poco la conversación, en los productos señuelo, ¿no? Un producto, una leche muy barata, muchas veces con técnicas de dumping, o sea, vendida incluso en niveles por debajo de los precios de coste. Le es muy rentable, por ejemplo, a un establecimiento, porque al final el que va a comprar la leche no solo va a hacer el desplazamiento y el gasto de tiempo en comprar la leche, sino va al final a adquirir un conjunto de cestas de la compra que desde luego va a salirse muy por encima de los precios medios probablemente, ¿no? Perjudicando además también la competencia. Entonces, todo eso yo creo que hay que también ponerlo desde un trabajo de la Administración. El primer paso yo creo que es el que dio el ISTAC, que desde luego nosotros aplaudimos, porque era un instrumento que lo pedíamos a gritos, ¿no? No solo las asociaciones de consumidores, sino cualquier estudioso de la economía, el Consejo Económico y Social, etcétera, siempre estamos pidiendo a gritos ese instrumento de comparación entre islas, y desde luego ha sido una iniciativa magnífica. Y es verdad que ahora hay que profundizar. ¿Para qué? Pues para que se den además las medidas políticas a base de tener los datos técnicamente correctos para poder tomar las decisiones políticas. Por ejemplo,
¿Sería razonable que todos los precios fueran exactamente iguales? No, porque además probablemente nos indicaría que hay una falta de competencia absoluta, ¿no? Aunque vamos tendiendo también a cierta unificación, no de precios, pero sí a cierta unificación de vendedores en el mercado, ¿no? Y ya digo, cualquier observador podrá ver cómo determinadas marcas se están haciendo con el mercado y con una capacidad enorme, por cierto, restringiendo cada vez más la oferta. El tipo de productos que se ofertan se está restringiendo en estos momentos en Canarias, sin ningún lugar a dudas. Se está restringiendo, por lo tanto, también esa competencia y a niveles que a nosotros, desde luego, nos parecen peligrosos. Ya digo, hay porcentajes muy elevados de cuota de mercado de determinadas marcas comerciales. Pero, aparte, sí es verdad que debe haber una cierta igualdad y que el conjunto de los ciudadanos debemos soportar la solidaridad que, por ejemplo, la Unión Europea hace con Canarias a través, por ejemplo, del REA. Bien. Pues el REA puede haber adaptaciones a Canarias para que al final quien realmente pueda verse beneficiado de esas subvenciones solidariamente de los ciudadanos de la Unión Europea, pero también con una solidaridad interna en Canarias, sean los ciudadanos de esas islas que por su estructura, por motivos puramente incluso geográficos, de competencia, etcétera, se vean de por sí constreñidos a un mercado mucho menos, con mucha menos libertad de elección por parte del consumidor. Y eso es importante hacerlo. Y el instrumento, desde luego, es profundizar en los análisis para que esas decisiones políticas lleguen. Y nosotros, desde luego, sí debemos decir que echamos en falta esa solidaridad. Sí requerimos la solidaridad de los ciudadanos europeos, de la Unión Europea. La recibimos, además, con cuantiosas subvenciones, con alguna falta de transparencia, por cierto, pero en su gestión me refiero, ¿no? Pero, sin embargo, internamente no se ha trabajado nunca en buscar ese tipo de igualdad interna, ¿no? Y yo creo que es importante hacerlo. O sea, ya digo, porque además, repitiendo un poco lo de antes, por desgracia, los ciudadanos con menores niveles de renta están sometidos a mayor presión de los precios. Y eso yo creo que cualquier gobierno tiene que ser sensible frente a ese problema, que es un problema social de primera magnitud. ¿Qué le parece, don Álvaro, esa propuesta de instrumento? Digamos, evidentemente no se ciñe únicamente al trabajo del ISTAC, ¿no? Pero ¿es posible esa solidaridad entre canarios, si se puede llamar de alguna manera, en los precios? Hay algunas cuestiones en las que estoy totalmente de acuerdo con don Raúl y otras con las que no estoy de acuerdo. Me encantaría que se pudiese hacer en España algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí en Canarias. Es la única comunidad donde se hace. Yo tengo reuniones pues, periódicamente, casi todos los meses, con el resto de directores de institutos de estadística de las 17 comunidades autónomas. Y cuando nosotros hace 3 años hicimos este trabajo, yo propuse en la reunión de directores que otras comunidades autónomas lo hicieran, porque si nos poníamos de acuerdo podía ser una herramienta de comparación con todo el Estado. Ninguna comunidad quiso, entre otras razones, algunas respuestas como no tengo yo ganas de meterme en lío, porque lo cierto es que un trabajo como este pues pisa algunos callos, como se suele decir, un lenguaje que todos entendamos, y lo puedo decir por propia experiencia, porque en alguna isla no ha sentado nada bien el estudio que hizo o que está haciendo el ISTAC, a pesar de que yo digo que en todo caso tendrían que agradecer al ISTAC que se sepa cuáles son las diferencias. Mientras no había estudio, nadie sabía cuál era el problema, y yo creo que cuando hay un problema lo importante, el primer paso es conocerlo. Yo creo que esta herramienta lo que permite es conocer si hay un problema y que ayude a resolverlo. Por tanto, yo entendía que nos lo iban a agradecer, pero no ha sido así. En algunos casos pues han sido algo duros con nosotros, ya digo, solamente por dar a conocer una realidad. Nosotros no ponemos los precios, nosotros solamente decimos cuál es la realidad y cuáles son los precios. No hay, como bien decía don Raúl, no hay ningún trabajo en España que compare una comunidad con otra. Yo he visto algunos, el de ellos, el de la OCU, que lo he mirado y da una idea, pero no cabe duda que posiblemente por las limitaciones, porque esto es carísimo, con las limitaciones de su organización, pues ha hecho lo que seguramente económicamente se puede permitir. ¿Por qué? Pues porque yo, por lo que he leído, tengo aquí una copia, pues toma precios, por ejemplo, en 42 ciudades de toda España. Nosotros solamente en Canarias tomamos precios en más de 42 municipios. Y principalmente capitales de provincia. Nosotros tomamos precios en capitales de provincia y en los pueblos más perdidos. No cabe duda que eso influye, porque, como bien decíamos antes, con el ejemplo del pescado, hay una diferencia muy grande entre la isla del Hierro y el resto de islas de Canarias. En el Hierro no
muestras en este trabajo que ha hecho la OCU, ¿no? Ese es un ejemplo, porque como ha salido el tema del pescado, puede servir de ejemplo para entenderlo. ¿Con qué no estaba de acuerdo? Con la afirmación de que donde menos se gana, la cesta es más cara. Bueno, más cara no lo podemos saber porque no hay ese trabajo. En el trabajo precisamente que publica la OCU, yo lo que he visto es que en frutas y verduras Canarias es aproximadamente un 10% más barato que la media, en droguería es un 2% más barato que la media, y después es más caro en el pescado y en la carne. O sea que de 4 grupos hay 2 en lo que es más barato y 2 en lo que es más caro, ya digo, en el trabajo de la OCU. Es una pena que no haya ese trabajo a nivel nacional para poder decir esta comunidad es la más cara o no. Y en la otra afirmación que no estaba de acuerdo es en que los salarios son los más bajos de España, porque esa es una afirmación que yo tengo muchas discusiones con el INE, que saca este dato, porque hay afirmaciones que hay que cogerlas con pinzas. Si mirásemos categoría a categoría, no estamos en esa situación. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los directivos de las grandes empresas, en Canarias no hay ninguno. Todos sabemos que los directivos de las grandes empresas están todos en Madrid. Cuando hallamos la media, sin tener en cuenta la cualificación, sino la media global de todos los sueldos, evidentemente donde están los directivos va a salir más alto. La industria, en Canarias sabemos que no es el sector que más empleo genera, es servicios, pero servicios en toda España son los salarios más bajos. Por tanto, si Canarias lo más que tiene es empleados en el sector servicios, cuando haya la media, eso influye. Pero si miramos servicios con servicios en la península, o construcción con construcción en la península, o maestros con maestros en la península, vemos que puesto a puesto no son los salarios más bajos los de Canarias. Yo he hecho un ejemplo muchas veces teórico en algunas ocasiones, aquí lo he hecho sobre la marcha. Yo le puedo poner teóricamente un caso en el que 2 comunidades, una con los salarios puesto a puesto de trabajo más altos que la otra, la media sale en esta más alta. O sea, parece imposible. Un ejemplo teórico en el que todos los salarios puesto a puesto sean más altos en esta comunidad que en esta. Y sin embargo, cuando haya la media, sale más alto en esa que en esta. Lo tengo aquí incluso sobre la marcha. O sea que yo tengo 2 puestos de trabajo donde este es más alto que este porque aquí gana 100 y aquí gana 90. Este es más alto que este porque aquí gana 1000 y aquí gana 900. Pero como aquí trabajan en este sector 10 personas y aquí una, y aquí al revés, la media sale muchísimo más alta en esta comunidad cuando puesto a puesto es más alta en esta. O sea que hay que tener cuidado cuando hablamos de el dato que da el INE de salario medio de los 2 millones de canarios. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones, la cantidad de personas que están en cada uno de los sectores y el peso que tienen esos sectores en el mundo laboral. Nosotros ese sería el tema para otro debate, desde luego el de los salarios. Hoy vamos a seguir intentar hablar de los precios. Y don Carlos, si quería aportar algo a todas las últimas cuestiones que se han planteado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario sobre los salarios. La media no refleja realmente el salario, pero tampoco, aplicando el mismo razonamiento, yo creo que acabé de poner el dedo en la llaga, porque precisamente ese razonamiento aplicado a las estadísticas de precios por isla tienen igual de validez. Recoger 4 precios o precios en 4 establecimientos de una isla y calcular la media no refleja necesariamente el coste de la cesta de la compra en esa isla, porque si recogemos por extrapolar ese ejemplo, hay 2 establecimientos en una isla y el precio en una es el doble que en la otra, pero el 90% de la gente compra en el que es más barato y solamente el 10% en el que es más caro. La media de los precios no te refleja realmente el coste de la vida en ese lugar. Por eso insistía en que antes de calcular esa media uno debe ponderar por cuáles son los hábitos de compra, es decir, y los hábitos de compra solamente se pueden detectar en una encuesta bastante compleja, realizada a campo, ahí, en donde se refleje, por ejemplo, que los habitantes de Valle Gran Rey van 2 veces a la semana o una vez al mes a San Sebastián o a Tenerife a hacer la compra, entre comillas, gorda,
y el resto de la semana hacen las compras menores a precios más elevados en su establecimiento más cercano. Con esto no quiero en absoluto poner un pero ni nada, sino que a veces, porque estoy totalmente de acuerdo con Raúl, en parte, porque está claro que quizás no los salarios, sino la distribución de la renta en Canarias, ¿no?, sea lo que explica esa percepción de que estamos muy mal. Pero también, pero se hace, muchas veces se hace una extrapolación, dice, no, son los salarios, porque en la media, las estadísticas de salarios que elabora el INE, pues el salario varía por nivel profesional, por nivel de cualificación exigido para desempeñar un puesto. Y en Canarias, ¿qué es lo que predomina? Las actividades de servicios. Dentro de los servicios, no los servicios que predominan en comunidades como Madrid, que son servicios, entre comillas, donde hay mayor peso de los servicios avanzados, sino son servicios en muchas ocasiones servicios personales, en donde los salarios son bastante bajos. De hecho, por ejemplo, en el caso de los salarios en el sector comercio, en la distribución comercial en Canarias, son de los más bajos. Eso hace que sea un sector bastante competitivo. Pero eso le decía, que a veces sería añadir, digamos, un barniz todavía mejor a ese trabajo inicial, que habría un campo pionero, verde. Quiero darle una información, porque no cabe duda que nosotros en la página web, cuando hemos puesto la metodología, pues tiene una página nada más, porque tampoco era cuestión de poner 80 páginas, ni tampoco es posible contar todo el proceso anterior. Y estoy de acuerdo con usted en que si fuese una simple media estaría mal, pero es que nosotros ese trabajo previamente hicimos otro, que era el de calibrar, el de pesar, digamos, cada producto. ¿Y cómo lo hicimos? Porque pedimos la colaboración de un grupo de empresas de la alimentación y de productos de limpieza, y nos dieron una información que seguramente nos la dieron por si a nosotros, porque sabían que nosotros íbamos a mantener el secreto. Es más, prácticamente muy poca gente sabe esto. Ellos nos dieron los pesos de los productos. O sea que nosotros obtuvimos, antes de empezar el trabajo, de distintos centros comerciales, qué peso tiene cada producto en su facturación total, que en realidad es el peso de la familia. O sea que nosotros sabíamos, pues la sal, qué porcentaje de venta era de la facturación de esa empresa, y el azúcar y la leche y demás, con lo que sabemos el peso que tiene cada producto en esta cesta de la compra. O sea que no es una simple media aritmética. Y después a cada centro comercial le hemos dado un peso en función de su facturación. La facturación sí que es aproximada, pues porque hemos tenido en cuenta la población, hasta los cajeros que tiene. Nosotros hemos contado los metros cuadrados que tiene, la superficie, porque evidentemente no es lo mismo el peso que puede tener en la cesta de la compra una gran superficie, no voy a nombrar, pero todos podemos saber 2 o 3 nombres de grandes superficies, que en una pequeña tienda de la esquina. Entonces, cada uno de esos centros tienen un peso cuando se calcula el índice de la cesta de la compra. O sea que no es una simple media aritmética, sino que están ponderados el peso de los productos en la cesta de la compra y el peso de los centros comerciales. Muy bien, Raúl quería intervenir en este asunto. Yo les informo que quedan 10 minutos de programa, el tiempo pasa volando, y no quería dejar de hablar también de los niveles de endeudamiento que la gente a veces, por los precios o por esa relación de la distribución, nivel de renta, sufrimos, padecemos, o algunos disfrutan en Canarias. No quería dejarlo que se nos fuera de la mesa. Una pequeña matización. No hable de los salarios más bajos, sino en la media, salarios bajos, ¿no? Por debajo de la media del Estado, fue la afirmación. En todo caso, es verdad que toda la estadística tiene siempre, no errores, sino a veces irresolubles, ¿no? Como tal estadística que es, la estadística no deja de ser estadística, no es la realidad, un puro retrato de la realidad, ¿no? Pero sí son, y ustedes lo conocen desde luego por su profesión infinitamente más que yo, no deja de ser útil para el análisis, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad, lo que yo quería sobre todo decir es que el ciudadano del Hierro normalmente tiene un nivel salarial menor que, por ejemplo, el de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, sus precios, en términos generales, son mayores, o sea que hay un doble costo, no solo por el costo en sí del precio, sino porque además tiene menor capacidad adquisitiva. Entonces, eso en Canarias en general, siempre estamos con el riesgo siempre de la generalización, es un problema. Y es un problema, a nuestro juicio, de primera magnitud, que sin embargo no se ha hablado prácticamente nada.
La estadística es muy joven todavía, la del ISTAC, y yo digo, bienvenida. Además, nosotros fuimos de los que hemos salido muchísimas veces a aplaudirla, porque era un instrumento imprescindible para poder hablar de estas cosas. Pero se echa en falta que después haya una actuación política que eso lo ponga en clave política y en clave al final de normas y de actuaciones, ¿no? Y hablamos mucho de la igualdad de los canarios frente al resto del Estado. Recibimos la solidaridad del conjunto de la Unión Europea en materia alimentaria evidente a través de una transferencia económica importantísima anual a través del régimen especial de abastecimiento, ¿no? El régimen específico de abastecimiento, el REA. Sin embargo, no hay un ejercicio, ni siquiera una transformación, porque yo creo que hay posibilidades de transformar el REA para que al final realmente beneficie, ni siquiera haya en subvención directa económica al consumidor al final, ¿no? Que sería muy difícil, pero sí hay determinadas posibilidades para que llegue de mejor forma a estos ciudadanos en cualquier punto de las islas. Y por lo tanto, no es que haga que los precios sean miméticamente iguales, pero sí que al final haya una mayor relación con realmente los costes que pueda tener el vivir o no vivir en una isla o en otra. Les hago una pregunta que exige evidentemente una respuesta muy rápida por parte de los tres, aunque sea difícil, que tiene que ver precisamente con los precios. ¿Los precios son los que justifican los niveles de endeudamiento que las familias canarias están empezando a tener, según diversos registros? Por el mismo orden, si quieren, don Álvaro, don Carlos y Raúl. Bien, soy el primero. Los precios en la cesta de la compra no creo que sea lo que influya en el endeudamiento, pero es que además con lo que ya no estoy de acuerdo es con decir que los canarios somos los más endeudados del Estado. Precisamente, a mí me gusta... No, yo no digo que sean los que más, pero sí es cierto que es una tendencia. Sí, pero ahora mismo, hace además dos semanas o algo así, ha salido un estudio de FUNCA. FUNCA es la fundación de las cajas de ahorro de toda España, donde dice que después de La Rioja, los canarios somos los que más podemos ahorrar. Y además lo he traído porque como no es un estudio lista, es algo muy independiente, como es la fundación de las cajas de ahorro, ¿no? Los canarios somos los que más podemos ahorrar. Pero es que además este es un recorte de periódico que ya digo, me suelo guardar de hace 2 años, que tenía información desde el 99. Y en ese caso Canarias no estaba en el ahorro en segundo lugar, estaba el primero desde el año 95. O sea que por eso cuando oímos que la vida en Canarias está muy mal, que poco menos que estamos a punto del fin del mundo, bueno, pues ver noticias de este tipo y que además lo saca alguien bastante independiente, está al margen de la administración, pues nos debe hacer reflexionar muchas veces que la situación en Canarias no es tan mala, yo diría que es bastante buena. Además hay un dato que yo creo que confirma todo esto. Si no estuviésemos tan bien como estamos, no estaría aumentando la población como está aumentando. O sea, nadie viene a vivir mal, nadie viene a vivir peor, nadie viene a tener, o nadie va a un lugar a tener más dificultades para comprar una vivienda, para disfrutar, para poder irse de vacaciones. Y lo cierto es que Canarias está aumentando en los últimos años a un ritmo de 50.000 personas. Muchas de ellas son extranjeras, pero muchas también de la península. Entonces, a mí me cuesta creer que un año tras otro y una década tras otro la gente venga a la península canaria si aquí se viviese tan mal y si tuviésemos tantos problemas. O sea, que es difícil evidentemente. Yo me refiero solamente a los niveles de endeudamiento que van creciendo, no significa que sean los primeros, evidentemente. Don Carlos, si quería aportar algo en este asunto. El endeudamiento. Los precios, evidentemente, de la cesta de la compra no influyen. De lo que llevo hablando hace por lo menos 5 años, un lustro, es que es el precio de la vivienda, el desembolso que hay que hacer para invertir en la adquisición de la vivienda. Sí, pero ese dinero que restan las familias para la vivienda, cuando luego van a comprar al supermercado, ¿no establece también una relación de que evidentemente hay menos dinero para ir al supermercado? Y entonces la gente está utilizando, o evidentemente no es un dato estadístico ni fiable, pero tira más de las tarjetas de crédito, ¿no? Sí, evidentemente. El nivel de endeudamiento crece, no solamente el actual, sino el total. El alargamiento de las hipotecas. Lo que está escondiendo es el aumento real del endeudamiento. El aumento de los precios de la vivienda se ha camuflado en el caso de España, al menos en los últimos años, no en este, que están subiendo los tipos de interés, se ha camuflado con el descenso de tipos de interés y la
el alargamiento de las hipotecas. Entonces, y Raúl, lo peor estará por venir. Sí, hay veces que la realidad y la percepción de la realidad divergen, ¿no? De hecho, la sensación de los canarios es, y en las encuestas del propio Instituto Nacional, encuestas serias, como la de presupuestos familiares, etcétera, pues hablan de una percepción de mal, ¿no? de ahogamiento económico. Tiene que ver, por un lado, por supuesto, en los precios fundamentalmente del más, digamos, grueso, por el tiempo y el volumen, que es el de vivienda, en un momento además que los tipos de interés de todas formas son bajos, eso hay que decirlo. Lo que pasa es que al final el endeudamiento es mayor porque el precio de la vivienda ha crecido muy por encima de lo que hubiera sido correlativo a esos tipos de interés. Pero ¿qué sucede? Que es verdad, lo que hablamos antes, la cultura del consumo nos puede. Y hay una facilidad enorme para conseguir crédito hasta para comprar en los supermercados en lo básico, la alimentación. Entonces, habría que volver un poco al ejercicio ese de economía doméstica, del presupuesto, digamos, entre comillas, cerrado, que nos permitiera realmente jugar mejor con nuestra economía. Y la realidad, lo que sí nos preocupa es que la capacidad de ahorro, sea la que sea, la realidad es que el valor ahorro no es un valor que esté precisamente en auge y en boga. Y el problema es que cualquier dificultad que pueda venir, un tipo de interés creciente que puede darse en cualquier momento, porque no tenemos la bola para saber realmente qué va a pasar en un año, por ejemplo, con los tipos de interés, puede venir al traste con muchísimas economías familiares. Y eso generando enormes dificultades. En una población que normalmente está, si no está endeudada, está siempre al límite, o sea, no tiene, no sé si capacidad, pero desde luego no ejerce el ahorro, ¿no? Y eso sí nos preocupa. Y yo creo que en ese sentido, vuelvo a lo mismo, habría que intentar que no estuviéramos solos los pepitos grillos, ¿no? Hacer un auténtico ejercicio público también de educación y incluso de control de los excesos que se producen, incluso también desde las propias administraciones en la incitación al consumo. Y podemos poner algunos ejemplos de eso, de cómo las propias administraciones influyen para tener un resultado económico, por ejemplo, en el comercio o en determinados sectores, cómo influyen en el endeudamiento de las familias a través de la incitación al consumo, ¿no? Y eso sucede. Sí, evidentemente eso sucede y también lo que pasa es el tiempo. Nos quedan apenas 5 minutos de debate y, abusando de su amabilidad, les dejo una última pregunta en el aire a ver qué es lo que les parece. ¿Qué relación, y yo sé que esto es complicado ceñirlo en 1 minuto y medio, va a tener cada uno, qué relación establecen o cómo ha cambiado la relación de los precios con la llegada, desarrollo, implantación y crecimiento de las grandes superficies comerciales en Canarias? Entonces, yo sé que esto bastaría por sí mismo para hablar mucho, pero si pudiéramos dejar un par de ráfagas, yo creo que sería interesante para los telespectadores. Hombre, como Instituto de Estadística, yo tengo que empezar por decir que podemos dar opiniones personales, pero que estudios no hay ninguno. O sea, para poder ser justos en nuestra opinión, tendríamos que haber hecho un estudio antes de la implantación y otro después. Ahora podemos dar opiniones personales. Yo personalmente entiendo que, como decía antes, la competitividad siempre ayuda. Yo no sé si en este caso alguna gran superficie significó aumento de competitividad, o eso a lo mejor pues quizá un economista pueda dar más datos que yo, que al fin y al cabo lo digo como ciudadano, porque ya digo, desde el Instituto de Estadística no se hizo un estudio antes y otro después de la implantación de estas grandes, la instalación de estas grandes superficies. Pero en principio, por sentido común, digamos que entiendo que todo lo que signifique competencia siempre, en cualquier campo, siempre ayuda a bajar los precios. Supongo que ese puede haber sido el caso también de Canarias. ¿Don Carlos? Evidentemente. Cuanto mayor sea la competencia, ceteris paribus, menor es la posibilidad de que los precios se distancien sustancialmente de los costes en situaciones de competencia. Otra cosa distinta es cómo medir la competencia. La competencia puede darse con un montón de operadores, y la existencia de un único operador también puede significar un nivel de competencia elevado, porque significa que el único que existe es el único que existe porque era el más competitivo. Entonces la competencia puede ser real o puede ser, ¿cuál es el término? No me viene a la cabeza. Puede ser también
una espada de Damocles. Entonces, el problema es cómo medirlo, es decir, la competencia es el número de establecimientos, es la dimensión. Por eso a veces la cuota de mercado, el hecho de que un operador tenga un 30, un 40, un 50% del mercado, no necesariamente tiene que ser interpretado como algo negativo. Habría que analizar su estructura de costes y ver si los precios de los servicios, de los productos, se distancian sospechosamente de lo que es la estructura de costes. Si tiene el 40 de mercado es porque es el champion, es el ganador de la Champions League. Entonces, ¿es el resultado, la cuota de mercado, o es la consecuencia de la ausencia de competitividad? Y don Raúl, grandes superficies comerciales, precios, esa relación. Yo no soy muy amigo de las grandes superficies, creo que son necesarias en el mercado porque establecen competencia con determinados límites. Entonces yo creo que se ha cedido el límite en Canarias, no solo de lo que son grandes superficies en unicentro, ¿no?, sino en grandes cadenas de distribución. Entonces, bueno, el problema está en determinar realmente cuándo empieza a ser más competitivo o cuándo deja de serlo. Pero la sospecha es que empieza a haber, se están generando situaciones que pueden ser situaciones en futuro de dominio de mercado, y de hecho la impresión que nos da de observadores que somos es que empieza, por ejemplo, a haber una reducción de oferta en marcas comerciales, por ejemplo. No quiero poner el nombre, pero hay una gran cadena enormemente, en los últimos años ha hecho una explosión de establecimientos en Tenerife, y estamos viendo cómo diariamente reduce automáticamente las marcas que oferta por marcas propias, ¿no? Bueno, eso a nuestro juicio es un peligro que por lo menos hay que observar y vigilar, porque al final nos podemos encontrar en que hay una capacidad de fijación no solo de precios, sino de los productos que el consumidor debe elegir, porque si estuviéramos en una sociedad absolutamente madura, absolutamente libre, con un consumidor con un cerebro limpio, puro, etcétera, y perfectamente formado, pues no habría problema, pero los estímulos que recibe el consumidor, o sea, la libertad de elección es muy relativa, ¿no?, en el mercado en el que nos movemos. Entonces, realmente no es muchas veces el consumidor, por desgracia, porque no tiene además actitud como conjunto, como consumidor, no tiene la fuerza, por falta de conciencia. Es un poco como la teoría marxista de la conciencia de clase, ¿no?, un poco. Lanzando un poco, pues si no hay esa conciencia de consumidor, por lo tanto no ejerce la fuerza para ser el consumidor el que genere cuál es la oferta que quiere, ¿no? Dicho en otras palabras, que nos venden lo que quieren. Exactamente, y estamos viviéndolo, ya digo, mírenlo con estos ojos y vayan a los centros que están, digamos, con mayor potencia penetrados en nuestro mercado, y veremos cómo en los últimos tiempos se está reduciendo sistemáticamente la propia oferta que se hace en marcas y en variedad de productos, cuando precisamente una de las baluartes supuestamente de su entrada era una mayor, yo me acuerdo perfectamente de ese debate cuando entraron, ¿no?, la gran oferta de productos que iba a haber, la gran variedad de productos que iba a haber, y además la rebaja de los precios. Yo creo que no han conseguido ni una cosa ni otra, en términos generales, ¿no? Y bueno, y habrá que, desde luego, desde la Administración hay mecanismos legales para poder vigilar esa competencia, y yo creo que hay que hacerlo con exquisito cuidado, porque desde luego nuestro punto de vista es que la competencia es la única que puede situarnos mínimamente de forma razonable en el mercado de los consumidores, y esa competencia no viene determinada solo por la actitud de los consumidores, que, como decía antes, es una actitud muchas veces absolutamente sesgada por el propio sistema, ¿no? Pues muy bien, hasta aquí llega nuestro punto de encuentro de hoy. Esperamos que haya sido de su interés el tema tratado y las voces autorizadas con las que hemos contado en la mesa. La próxima semana, el próximo martes, estaremos de nuevo aquí con otro tema que esperemos que también sea de su interés. Muchas gracias, buenas noches.